Entonces hoy vamos a hablar de la medición de potencia trifásica, ¿no? Entonces vamos a hablar del problema general, ¿sí? Vamos a hablar, bueno, en contexto general, los casos para la medición para los diferentes sistemas que existen, es decir, los sistemas tetrafilares, los sistemas trifilares. Y para eso vamos a empezar con lo siguiente, ¿no? Primero, pues, para hablar de medición de potencia trifásica, recordemos rápidamente que para medición de potencia activa, ¿no? Cuando uno hace referencia a potencia trifásica, hace referencia a la potencia activa. Pero entonces, miremos un poco el trasfondo de esto. Recuerden que para la medición de potencia, ¿sí? Para la medición de potencia activa, nosotros empleamos un instrumento que se llama el cuerno, el cual está compuesto de los siguientes: una bobina de corriente, así pintando ese color azul, y una bobina de tensión, ¿sí? Y una bobina de tensión. ¿Qué características tienen estos devanados acá del instrumento? ¿Sí? Eso básicamente, esto está dentro con una cajita negra, por decirlo así. Dependiendo de un medidor de esos clásicos, los analógicos, o también pues hay unos wattmetros digitales, que se tiene el medidor de tensión y la corriente por medio de pinza ampermétrica. Pero entonces digamos que desde el punto de vista tradicional, usted en el wattmetro estaría viendo dos terminales, estos en azul que los voy a dejar así bien grandes, sería 4 puntos, dos terminales, ¿sí? Y los dos terminales de la bobina de tensión, es decir, usted vería una cajita con 4 puntos, o sea, donde se va a conectar, ¿sí? La bobina de corriente es un devanado de pocas espiras, pero arrollamiento grueso. Es decir, que la impedancia de esta, idealmente hablando, ¿no? Sería cero o muy pequeña para que aquí no haya caída de tensión y no altere el valor real, ¿sí? Y la bobina de tensión, que es de muchas espiras, pero de lavanado muy corto, de lavanado más delgado, perdón. Es decir, que su impedancia básicamente es muy grande. La idea es que la impedancia sea muy grande, infinito, para que por acá no haya corriente, ¿sí? Para que por acá no se venga la corriente y no altere la medida. Y no altera la medida. El devanado de tensión se conecta en paralelo al elemento donde usted va a medir potencia, y el de corriente se conecta en serie. Se conecta en serie, ¿no? En one, ¿sí? Y ese instrumento que ve, mira, el, miren que igualmente tanto la bobina de tensión, que es la roja, como la corriente tienen una polaridad. Esa polaridad me indica la dirección de la corriente a la cual yo voy a medir la corriente. Es decir, que si yo tengo ese igualmetro en ese más quiere decir que voy a leer la corriente que viene en esa dirección. Voy a ponerla acá así. Y de igual, ¿sí? Y este de acá, si aquí está el más, entonces aquí vería un menos, entonces yo estoy leyendo esta tensión en esa polaridad, ¿no? Entonces miren que esto que yo estoy leyendo son valores fasoriales. O también puede ser valores en continuo, pero entonces digamos que valores fasoriales, ya para medición en alterno. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Entonces la medida del wattmetro lo que le dice es lo siguiente. El wattmetro, usted conecta el instrumento, usted lo que le va a medir es la magnitud de la tensión por la corriente del wattmetro, la tensión que lee por la corriente que lee por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Esto, palabras más, palabras menos, esto es P. Esto es una potencia activa. ¿Sí? Él está leyendo es una potencia activa. Es decir, que él está leyendo son quarks. Eso, que ese instrumento lo único que está leyendo es potencia activa, ¿no? Ese instrumento lo único que está leyendo es potencia activa, ¿no? Entonces, con la ecuación del wattmetro. Entonces, yo cómo sé, cómo interpreto la lectura del wattmetro. Entonces, la lectura del wattmetro es esto, de por y coseno de la diferencia de los ángulos, ¿sí? La diferencia de los ángulos. Esto es lo que, a partir de esa ecuación, yo puedo determinar la lectura del wattmetro, ¿no? La lectura del instrumento. ¿Cómo sé qué es lo que está leyendo? ¿Sí? ¿Cómo él hace eso? ¿Cuál es la expresión que me permite saber la lectura del wattmetro? Entonces, por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es, eso es un wattmetro general. Ahora vamos a intentar entender estos diagramas de acá para lo que es la medición de potencia trifásica, ¿sí? Entonces miren que aquí yo tengo dos configuraciones: carga en Y y carga en delta, ¿sí? Carga en Y y carga en delta. Entonces voy a hacer un zoom en las fases. Por ejemplo, voy a pintar esto acá para saber que es el punto en verde y este punto en neutral, ¿sí? Y este punto en neutral, ¿sí? Entonces voy a hacer un zoom un momentico de la situación. Aquí tendré el nodo en verde, aquí tenía el nodo en gris. ¿Y qué está sucediendo? Entonces miren, yo por acá estoy viendo eso acá, el círculo acá es un guante, el círculo acá es un guante, pero que se llama acá en serie.
Aquí que estoy viendo inmediatamente del verde. Una bobina. ¿Sí? La voy a pintar en azul por ahora. Seguido, una cajita ahí. ¿Sí? Una cajita ahí. Y ahí tendría, ¿no? Donde ese es el punto A, ese es el punto N. Por otro lado, del punto A, tengo de aquí otra bobina que va a pintar de ese color. Y el otro extremo de la bobina llegaría al neutro. Llegaría al neutro, ¿sí? Entonces, esto de acá, esta bobina está conectada en serie con el elemento, con esa impedancia acá, con ese elemento. Entonces yo sé que ese es el walmetro D. Esa es la bobina de corriente. Y miren que el más lo tengo aquí pegado al A. Entonces quiere decir que la corriente que estoy leyendo está en esa dirección. Viene por acá, da la vuelta por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Miren que esa es la corriente que yo estoy leyendo. Esa corriente que voy a llamar I sub A. ¿Sí? La corriente I sub A. Y acá estoy leyendo la tensión. Miren el más, está pegado acá. ¿Sí? Este más está pegado acá. ¿Cuánto movemos bien? Entonces miren que estoy haciendo aquí el nodito de cuando estoy yendo acá. Y el menos estaría al otro lado. Entonces estoy viendo la tensión que va desde A hasta E. Desde A hasta E. Te voy a llamar eso el walmetro. Ah, sí, lo voy a llamar así, el walmetro A. Walmetro A. El walmetro A, ¿qué está leyendo realmente? Está leyendo, pues B sub a N por I sub A por el coseno del ángulo de B sub a N menos el ángulo de I sub A. ¿Sí? De I sub A. Esa es la lectura de este walmetro, ¿no? Esa es la lectura de este walmetro. Esa es la lectura de este walmetro. Si quieren, si ustedes se dan cuenta, pues miren, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, rápidamente en W, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Rápidamente en W, ¿qué está sucediendo? Pues miren, voy a tener aquí el punto amarillo y ese en gris, ¿sí? Y ese en gris. Y miren que, miren, esto de acá, voy a ascender un poquitico más para que se entienda más. Este no viene por acá, se viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y miren eso, el walmetro W, miren. Esta es la impedancia y está en serie con este elemento, ¿sí? Estos dos elementos están aquí consecutivos, están en serie. Y miren que entonces esta sería la bobina de corriente y esa bobina vendría siendo, esa sería la dirección de la corriente. La que deja por aquí, estaría leyendo esa corriente que es en ese sentido. Voy a llamarla I sub B. Y aquí vendría leyendo esa corriente, aquí yo tenía la I sub A. ¿Sí? Entonces, y miren que la tensión que estoy midiendo en ese señor va. Esa es la bobina de tensión, miren que va en paralelo con el instrumento. Digamos que eso, yo estoy ignorando eso acá. Bueno, desde el punto de vista yo puedo ignorar eso acá porque eso se comporta como un corte y eso como un corte. Y miren que el W, ¿qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Está leyendo la tensión de su TN por la corriente y su la tensión, que sería el positivo a B y negativo a R, ¿sí? Por la corriente I sub B y ahora por el coseno del ángulo de B sub BN menos el ángulo de I sub B, ¿sí? Menos el ángulo de I sub B. Y lo mismo, ¿sí? Y lo mismo si yo me pongo en detalle cuando lo use, ¿sí? Cuando lo use, si yo entro al detalle, pues vamos a mirar otra vez ese mismo comportamiento de la lectura rápidamente. Entonces lo use, que simplemente sería B sub CN por I sub C, por el coseno del ángulo de B sub CN menos el ángulo, casi no se ve, menos el ángulo de I sub C. Ya listo, ahí tengo las tres lecturas, bueno, ¿sí? Ya tengo las tres lecturas, ¿sí? Ya tengo las tres lecturas. Eso al final, ¿qué estoy midiendo? ¿No? Eso al final, ¿qué estoy midiendo? De manera general, ¿qué estoy midiendo? Cualquiera de los tres parámetros. Por ejemplo, voy a agarrar una de esas tres lecturas. ¿Sí? Voy a agarrar una de las tres lecturas. Por ejemplo, de lugar. ¿Qué tipo de tensión es de su N? ¿Qué tipo de tensión es esa? ¿Tensión de fase o tensión de línea? Sí, perdón. De ¿Qué fase. tipo de, ¿Qué tipo de tensión sería de su N? De fase. De fase. Entonces, mire, tensión de fase. Ese señor de aquí, ¿qué tipo de corriente es?
corriente de línea, pero en Y es la misma corriente de fase. Y miren, B de fase por Y de fase por un coseno. Entonces, ¿qué tipo de potencia estoy leyendo acá? Potencia monofásica, ¿sí o no? O potencia por fase. Voy a llamarla así la potencia de la fase A, ¿sí? ¿Qué pasa si la carga es balanceada? Si la carga es balanceada, ¿cómo creen que sería la lectura de WA, WB y WC? ¿Qué sucede con esa lectura? ¿Cuánto me marcarían cada uno si la carga sería balanceada? Es decir, esa impedancia de la misma, impedancia de la misma, impedancia de la misma. ¿Cuánto creen que estaría leyendo en cada una de ellas? Tendrían que ser iguales. Muy bien, son la misma lectura. ¿Sí? Son la misma lectura. Son la misma lectura. ¿Sí? Son la misma lectura. ¿Sí? Son la misma lectura. Bueno, eso por ese lado. Ya sabemos que las tres serían iguales. Ahora, voy a hacer un momentico, ya ahorita entramos un poquito más en detalles. Ahora voy a mirar un momentico en el delta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este verde de acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y ese otro de acá, no sé, en amarillo. En amarillo. Entonces yo por acá tengo un nodo verde y un nodo amarillo, en el cual del nodo verde, bueno, estoy viendo aquí inmediatamente que ese es el punto B y el punto A, ¿no? Y el punto A. Entonces, de aquí sale una carga, ¿sí? Y aquí consecutivamente vería lo siguiente, ese arrollamiento acá. Y miren que el arrollamiento, miren que consigo, miren, del verde, la carga, veo de primero aquí el más. Entonces estoy leyendo esta corriente en ese sentido, ¿no? Estoy leyendo la corriente en ese sentido, ¿no? Y su A. ¿Listo? Y entre B y A tengo lo siguiente. De B sale aquí un punto, tengo un arrollamiento en el cual termina en A. En el cual termina en A. Donde miren que el más de este volumen estaría pegándole a B y el menos estaría en otro lado. Entonces, este que lo voy a llamar el igual metro 1. ¿Sí? Igual metro 1 que está leyendo. Está leyendo la tensión entre B sub BA, ¿cierto? O la corriente que va entre B sub BA por el coseno del ángulo de B sub BA, perdón, menos el ángulo de I sub BA. I sub BA, ¿sí? Lo mismo vamos a estar viendo, por ejemplo, el W. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el W2, ¿sí? Y aquí que tengo el W3, ¿sí? Para no entrar ya tanto en detalle con esas lecturas. Y miren que en W2 yo estaría viendo algo muy parecido. Miren, una tensión que va entre B sub B, perdón, entre B sub CB y la corriente entre CB. Y lo mismo acá. A lo que quiero llegar a lo siguiente. En W, si yo voy a reinterpretar eso, ¿no? W1. Este tipo de tensión, ¿qué tipo de tensión es? Es una tensión de línea, pero en el delta, recuerden que en el delta tensión le dimos una tensión de fase. Esta de acá, esta corriente aquí es corriente de fase, ¿sí? Es así, eso sí, de por sí ya sabemos que es corriente de fase. Por el coseno, ¿sí? Por el coseno una diferencia, un coseno de teta, voy a poner acá, coseno una diferencia. Entonces miren que aquí también estoy leyendo potencia monofásica, ¿no? Aquí estoy leyendo potencia monofásica, será potencia de AB, ¿sí? Será potencia de AB, ¿sí? Sí, la potencia de AB. Entonces miren que vuelve y pega, ¿no? Igual metro 1, igual metro 2, igual metro 3, en condición balanceada, ¿cómo están relacionados? En condición balanceada, tendrían que dar lo mismo, ¿no? Tendrían que dar lo mismo, ¿no? Tendrían que dar lo mismo. Entonces, de manera general, ojo con esto, yo puedo, a partir de esas lecturas, calcular la potencia trifásica. Como simplemente, para el caso este que estoy viendo aquí en el Y, simplemente como WA más WB más WC. Para este caso que estoy viendo en el delta, la potencia trifásica, que sería la suma de W1
más W2 más W3. Esto de manera general. La pueden cerrar a partes. Esto de manera general. Esto de manera general, ¿sí? Un caso particular de esto, ¿sí? Un caso particular de esto, ahora sí, es que pasa en condición balanceada. Aunque esto es de manera general, ¿sí? ¿Qué quiere decir que en condiciones balanceadas? Pues me va a decir que la potencia trifásica pues va a ser igual a ¿quién? Como las tres lecturas son iguales, como las tres lecturas son iguales, yo puedo decir que es lo mismo que decir 3 veces WA o 3 veces WB o 3 veces WC. Cualquiera de las tres, me da igual. ¿Por qué? Porque es que las tres lecturas son iguales. Lo mismo para acá. Puedo decir que la potencia trifásica la puedo ver como ¿quién? 3 veces W1 o 3 veces W2 o 3 veces W3, que no me interesa. ¿Cuál de las tres lecturas van a ser? Porque como en condiciones balanceadas, esa tensión y esa corriente es de esta magnitud y esa magnitud y esa corriente es la misma que acá y acá y acá, acá en balanceadas. Y esa diferencia de ángulo me da la misma. Si aquí me da 30 grados, aquí también me da 30 grados, aquí me da 30 grados, la diferencia de ángulo. En condiciones balanceadas quiere decir que W y WC están viendo lo mismo. Tanto en condiciones Y como en condiciones delta. Tanto en Y como en delta, ¿sí? Entonces, en condiciones balanceadas, ¿sí? Yo puedo decir directamente que la lectura del wattmetro, ¿quién es? La potencia trifásica. O sea, ¿cómo tengo la potencia trifásica a partir de la lectura? Usted conecta estos wattmetros de esta manera y hace la suma individual de cada uno de ellos. ¿Y a qué se refiere de manera general? Eso me explica tanto para balanceada como para no balanceada. ¿Sí? Como no balanceada. Por eso digo de manera general. Eso es un caso particular de eso, ¿no? Eso es un caso particular. ¿Qué sucede si es balanceada? Entonces, mire que usted puede o ver esto o ver esto. ¿Sí? O bueno, en los dos casos, ¿sí? En los dos casos. ¿Alguna pregunta? Resulta y pasa que esto, listo, es una visión general de la emisión de punto de vista de las cargas Y en delta, ¿no? Pero entonces vamos a empezar a analizar un poquito la siguiente situación y es que, por ejemplo, listo, aquí en estos casos yo sé que la carga es Y en delta y que yo tengo como acceso a la carga, ¿sí? Entonces yo tengo acceso a la carga, es decir, que yo pudiera tener acceso a esta impedancia de fase, ¿sí? Yo tengo acceso a la impedancia de fase. Pero entonces, por ejemplo, miren este caso en particular, ¿sí? Entonces ahorita lo que nosotros vamos a darnos cuenta es del siguiente problema. Entonces, por ejemplo, ustedes recuerden que yo las cargas, yo las puedo representar así como una cajita negra en la cual yo internamente no sé qué hay por dentro, porque a mí me pueden pasar muchas situaciones. A mí me pueden pasar muchas situaciones. Por ejemplo, para que se den cuenta, si yo tengo una carga trifásica, ¿no? Aquí yo tengo una carga trifásica, ¿sí? Incluso me pueden decir que es conexión Y, o me pueden decir que es conexión delta, lo que sea. Pero incluso, ni siquiera conozco una de esa carga, ¿no? Ni siquiera conozco una de esa carga. Pero ustedes, para que entiendan un poquito el problema, que entiendan un poquito mejor el problema, miren lo siguiente. Fíjense que me dan la carga en Y, pero yo solamente tengo acceso a esos tres terminales, ¿sí? Yo solo tengo acceso a esos tres terminales, ¿sí? No tengo acceso a más. A, B y C, ¿sí? A, B y C. Yo solo tengo acceso a estos tres terminales. Yo no tengo aquí acceso a esto interno, ¿sí? A eso interno, ¿sí? En una carga en Y. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esto que está acá, por ejemplo, en la fase A, yo listo, conecto en la misma fase A la vaina de tensión, listo, está bien. Perdón, la de corriente, listo, no hay ningún problema. ¿Sí? Aquí lo que siga el circuito. Listo, aquí tengo la bobina de corriente. Ahora voy a conectar la bobina de tensión. Entonces, listo. Aquí yo tendría el punto A, ¿sí? Y la cuestión es, ¿dónde está el neutro? Ese punto, ¿dónde lo conecto? Porque yo puedo tener esa situación, una carga en Y, pero el neutro está interno a la carga. Es decir, usted solamente tiene acceso a estos tres puntos, ¿no? Usted solamente tiene acceso a esos tres puntos. Usted aquí internamente no puede conectar nada. Aquí internamente no puede, si el neutro está metido aquí, ¿sí? Por decirlo así, esto es una caja cerrada, así tal cual esta carga, es una caja cerrada y usted solamente tiene acceso a estos tres puntos, el neutro está por dentro, no tiene acceso a llegar a él, entonces usted, ¿dónde conecta esto? ¿Dónde conecta esto? ¿Qué es la única opción que me quedaría a mí para conectar esto? O B
o C, o B, o C, pero miren que, que según este wattmetro, ¿sí? Según esto, según lo que estamos viendo acá, yo estaría buscando una tensión de fase por una corriente de fase a un coseno de diferencia, un ángulo delta. Pero entonces aquí solo puedo medir una corriente de línea o corriente de fase, que es lo mismo, pero una tensión de línea, ¿no? Entonces no puedo de alguna manera de aquí, no hay forma de cómo llegar hasta acá, ¿sí? No tengo forma. Entonces, para que se entienda muy bien. ¿Y en el delta cuál es el problema? En el delta el problema es que listo, vuelve y juega. Usted puede, mire que el delta le está pidiendo una tensión de línea. Entonces, listo, en el delta no hay ningún problema porque usted puede notar la bobina de tensión en cualquiera de estos dos, ¿sí? En cualquiera de estos dos o en cualquiera de estos dos, no hay problema. Pero el problema es que usted solamente puede conectar la bobina de corriente en serie en este, pero miren que esta bobina de corriente estaría o acá en el verde, o acá en este pedacito, o acá en ese pedacito. Yo necesito hacer en serie con la carga. O sea, yo no puedo conectar en serie con la carga porque ya estaría interno, ¿sí? Yo solamente tengo acceso a esto, a esto y a esto. Solo puedo conectar acá, o acá, o acá. Eso está interno. Entonces, el problema, por ejemplo, en el delta es que yo no podría conectar aquí la bobina de corriente en serie con la carga, porque necesito la corriente de fase y solo estoy leyendo corriente de línea. Y peor aún, yo ni siquiera sé qué carga hay por dentro. Peor aún, yo ni siquiera sé qué carga hay por dentro. ¿Sí? No sé si está en Y o está en delta. Digamos que para el sistema me falta una carga con el neutro, con el acceso al neutro, listo, eso no es ningún problema. ¿Sí? Ningún problema. Pero entonces lo que vamos a mirar a continuación es que listo. ¿Cómo vamos a hacer entonces medición de potencia trifásica para estos casos en particular, en el cual yo no tengo ni siquiera, yo no tengo ni siquiera conocimiento que hay por dentro acá? ¿Sí? Yo no tengo ni siquiera conocimiento que hay por dentro acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a analizar eso tanto para fuentes como para cargas, que yo no conozco internamente su conexión o que no tenga acceso a ella. Inclusive puedo conectar su conexión, pero entonces no tengo acceso a la conexión adentro de la carga. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer medición de potencia trifásica? Entonces, vamos a partir de ese problema en general. Yo tengo fuente trifásica balanceada y carga trifásica balanceada. Yo no sé si ni aquí ni acá, ¿sí? Yo no sé si ni aquí ni acá cómo están conectadas la fuente y las cargas. Parece caso en particular, dice que lo que genera la fuente es lo mismo que consume las cargas. Pero entonces, listo. Entonces, a partir de eso, entonces, miren qué es lo que es, qué es lo que tengo acá. Fuente y carga, miren que yo tengo la línea ABC y también tengo esta X punteada. Esta X punteada. ¿A qué hace referencia esta X punteada? De que puedo que tenga un sistema de 4 hilos o un sistema de 3 hilos. Tanto un sistema de 4 hilos como un sistema de 3 hilos. Entonces, es lo que queremos mirar aquí a continuación. Entonces, vamos a partir de este caso, vamos a plantear el problema a partir de este, y vamos a ir construyendo los casos para cada tipo de sistema, ¿no? Porque podemos tener sistemas de 4 hilos y sistemas de 3 hilos. Entonces, miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Primero detalle en lo siguiente. Aquí tengo 3 wattmetros inicialmente, ¿sí? 3 wattmetros. Lo mismo, partimos como el problema anterior. Miren que esto de acá, tanto para aquí, lo teníamos para 3 hilos, tenemos 3 wattmetros. Si es para 3 o 4 hilos, podemos tener los 3 wattmetros, ¿sí? Pero miren eso. Listo. Primero, conexión usual entre los. Miren, tengo aquí este wattmetro A, que es conexión usual. ¿Por qué? Porque miren, la bobina de tensión y la bobina corriente están conectadas en ese mismo punto. Esos dos también es conexión usual y esos dos tienen conexión usual. ¿Cuál es lo segundo en particular? Miren que la bobina de tensión, miren, aquí tengo el más, el más con respecto a la fase, miren, fase A, fase B, fase C, y el menos, todos los menos, ¿sí? Miren todos los menos, los más. Si este es el más, entonces eso sería el menos. Si este es el más, entonces sería el menos. Si este es el más, ese sería el menos. Todos tienen la misma referencia. Entonces, miren que todos los parámetros están conectados a la misma referencia. Entonces, por ejemplo, ese wattmetro de acá, miren que está leyendo la tensión que va positiva en A y negativa en ese que se llama X. ¿Sí? De eso a X. Y la corriente que viene por acá, y su A. Aquí viene viajando, y su D, y aquí viene viajando, y su C. Esa tensión de acá, ¿cuál es? D, aquí, hasta aquí el positivo, en B, y el negativo estaría en X. Y acá finalmente, esa tensión de acá que salía en positivo en C y negativo en X. ¿Vale? Entonces, rápidamente, ¿qué está viendo cada uno de los cuadros? WA
¿sí? WA, porque está leyendo de B sub A de X, por I sub A, por el coseno del ángulo de B sub A de X, menos el ángulo de I sub A. Rápidamente, el WB, ahorita cambiamos el color, está leyendo B sub BX, por I sub B, por el coseno del ángulo de B sub BX, menos el ángulo de I sub B. Y WC está leyendo B sub CX, por I sub C, por el coseno de alfa B sub CX menos alfa I sub C, ¿cierto? Entonces, esto, para entender un poquito más cuáles son cada uno, entonces aquí lo voy a dar el mismo color de la tensión y es en este color de acá. Es como para tener un orden. Listo. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar acá es que, listo, eso aquí, listo, eso acá, lo que queremos es tratar de demostrar que, bueno, listo, estas tres lecturas, bueno, nos quedan correspondencia. Entonces, inicialmente lo que nos dijo el caso anterior, que está leyendo potencias de fase. Potencias de fase. Pero ustedes recuerden, de una manera un poquito más sencilla, esos igualmente están leyendo potencia activa. ¿Sí? Potencia activa. ¿Sí? Potencia activa. Entonces, vamos a buscar una forma de darle un poquito más de sentido a esto, de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, vamos a partir un momentico del concepto de la potencia instantánea, si la recuerdan que es la BT por IDT, BT por IDT. Y miren que yo tengo tres potencias instantáneas, entonces tengo la potencia instantánea de la fase A, que va a ser igual. Ya se van a dar cuenta para qué queremos esto, B sub A X. Ah, bueno, el concepto de la, sí, B sub A X por I sub A, ¿cierto? B sub A X de T por I sub A. Por I sub A. Tengo que la potencia instantánea en B va a ser igual a B sub Bx de T por I sub B de T, y la potencia instantánea en C es B sub Cx de T por I sub C. Y recuerden que de estos señores, de estos tres señores, ¿sí? De esos tres señores, esas potencias, de esta definición en el tiempo puedo llegar acá, a la potencia activa. ¿Y con qué? Recuerden que la potencia media promedio es 1 sobre el periodo, la integral de un periodo de la potencia en el tiempo, de la potencia instantánea con respecto al tiempo, le digo que es la potencia activa. La potencia promedio es la potencia activa. ¿Sí? La potencia activa. Entonces, vamos a partir de esa definición para tratar de llegar a lo mismo que está aquí en los cuadros. Vamos a tratar de llegar a lo mismo. Pero entonces, miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Entonces, ¿qué podrá hacer X? Entonces, vamos a coger un caso particular. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar del sistema grande. ¿No? ¿A qué hace referencia X? Entonces, por ejemplo, imagínense en un sistema de 4 hilos, el gran problema, ¿sí? Vamos a arrancar del sistema más grande, es decir, de 4 hilos. Ustedes miren que internamente un sistema de 4 hilos, ¿qué sería? Entonces, si este es mi sistema de 4 hilos, donde aquí tengo A, B, C, ¿el X quién vendría siendo? ¿El X quién vendría siendo? Este X, la única opción que me queda que sería el neutro. El X sería el neutro. Miren que esa sería la tensión de eso a N. ¿Sí? Y acá tendría otra tensión, si por ejemplo este fuera el neutro, aquí tendría otra tensión que sería el B sub NX. ¿Sí? ¿Sí? El B sub NX. ¿Sí? Cada desde el neutro hasta la referencia. ¿Sí? Desde el neutro hasta la referencia. ¿Sí? ¿Con qué razón? Porque, ¿con qué razón quiero hacer eso? A recogerla aquí en el Coliseo de las Pachas. Estoy hasta las 8:30. Eso yo lo puedo reinterpretar de la siguiente manera. Entonces miren que B sub X. B sub X, ¿quién es? B sub X, ¿quién es? Sería la tensión que va de aquí hasta acá, ¿sí? La tensión que va de aquí hasta acá. ¿Sí? Pues miren que sería B sub N más B sub NX, ¿sí? B sub DX, ¿quién es? B sub DN más B sub NX, ¿cierto? Y B sub CX, ¿quién es? B sub CN más B sub NX. ¿Qué gano yo con esto? Entonces miren que sí. Miren esto rápidamente lo que va a suceder. La potencia trifásica, la potencia media trifásica, ¿cierto? Es la suma
de las tres integrales de cada uno. Miren que yo tengo que sacar la integral de acá, la integral de acá, la integral de acá y la suma de 6 integrales me da la potencia de la trifásica. Pero miren esto. Acá, si yo tengo b sub x, que es b sub n por b sub n x, me va a quedar b sub n por i sub a más b sub n x por i sub a. En acá me quedaría b sub n por i sub b más b sub n x por i sub b. Entonces yo, en ese orden diría rápidamente, yo tendría que ser 1 sobre el periodo, la integral de un periodo, yo podría partir esto de dos integrales de la siguiente manera. B sub n por i sub a más b sub n por i sub b más b sub n por i sub c dt más la integral que sería 1 sobre el periodo, la integral de un periodo, de entonces miren que los tres voy a tener eso, i sub a más i sub d más i sub c, perdón, por b sub nx. Pregunta para ustedes. En condiciones balanceadas, ¿cuánto da esta suma? En condiciones balanceadas, ¿cuánto más la suma de las corrientes? ¿Cuánto más la suma de las tres corrientes en condiciones balanceadas? ¿Cuánto da? Lo mismo. ¿Cuánto? Da 0. 0. 0. Sí, eso daría 0. Y recuerden que, pues, sí, sumatoria de corriente en condiciones balanceadas, eso me da 0. O, sí, lo mismo, sí, la sumatoria de corriente me da 0. Sí, me da 0. Entonces, prácticamente, miren que lo que me está dando es lo siguiente. Eso que me está dando como resultado, miren, b sub n por i sub a, la integral de eso, la potencia media de la fase A. La potencia media de la fase C y la potencia, me queda simplemente ese resultado acá, me quedó la definición ordinaria de la potencia media. Aquí vamos a hablar con eso, mira, la potencia media de la fase A, la fase B, la fase C. Entonces, para menos yo tendría la potencia media en A, a la potencia media en B, más la potencia media en C. Pero cuando C son iguales, te digo que vengo que es 3 veces la potencia media monofásica. Entonces, aquí con esto que estoy demostrando, con eso, ¿cuál es el resultado que yo estoy llegando aquí con esto? Básicamente, lo que estamos demostrando acá es que no va a importar cuál va a ser la referencia. Miren que eso de acá es potencia media, ¿no? Potencia media. Potencia media o potencia activa, que es lo que están leyendo esos tres wattmeters. Entonces, con esa definición del dominio del tiempo, acabamos de demostrar, primero que con esos tres wattmeters efectivamente estoy leyendo potencia, la lectura. Entonces, la primera demostración que estoy teniendo es que la potencia trifásica va a ser la lectura de esos tres, WA, W, WC. Acabamos de corroborar que entonces las tres lecturas de esos wattmeters coinciden exactamente con la potencia trifásica. Lo acabamos de demostrar acá, gracias a que ese es el segundo cero. Y segundo, que miren que no me importa la referencia de que ese resultado es, ¿cómo se dice? Ese resultado no depende de quién sea X, ¿sí? No depende de quién sea X, ¿sí? No depende de quién sea X. Miren que este resultado no está dependiendo de quién sea X. Sí, este resultado no está dependiendo de quién sea X, ¿sí? Y miren que palabra más, palabra menos. Y miren que palabra más, palabra menos. Les estoy demostrando que a partir de esto, en el dominio, lo hice en el dominio del tiempo. Estoy demostrando que listo. Las tres wattmetros están leyendo potencia, que eso de acá es cierto. Las tres lecturas, es. Aquí lo estoy viendo porque miren que eso al final me queda la misma definición de la potencia media, que es la misma lectura bueno. Y que ese resultado va a ser indispensable de 15x. Ese resultado siempre se va a mantener y no me importa quién sea x. No importa quién sea x. Miren que lo que no importa quién sea x va a tener más sentido cuando hablamos de sistemas predecibles. Entonces, ahora sí vamos a mirar los tipos de sistemas. Ahora sí vamos a mirar los tipos de sistemas. Vamos a entender un poquito más esto. Vamos a hablar de sistemas de tetrafilares, ¿sí? De tetrafilares o de 4 hilos, ¿sí? O de 4 hilos. Entonces, quiere decir que en este caso nuestro X, ¿quién es? Sistema tetrafilar de 4 hilos. Ese que voy a pintar aquí a continuación. Ese que tengo aquí a continuación. Sistema tetrafilar de 4 hilos. Entonces,
es el mismo YN, porque es que no, en tetrafila no tengo otra opción. YN, ¿no? YN. Entonces, en este caso, nuestro X es nuestro neutro, ¿no? Nuestro X es nuestro neutro, ¿sí? Entonces, miren que voy a entrar solamente en detalle ese igual. Por ejemplo, miren, miren lo que decíamos, ¿no? Conexión usual de los tres. Conexión usual de los tres, ¿sí? Conexión usual de los tres. Conexión usual de los tres, ¿sí? Y miren que es la bobina de corriente está en las tres fases, A, B, C, ¿sí? A, B, C, A, B, C, ¿sí? A, B, C. Entonces estoy leyendo estas corrientes, en esta dirección I sub A, en esta dirección I sub B, en esta dirección I sub C. O si el más estuviera acá, yo estaría leyendo la corriente en el sentido contrario. Si yo tuviera el más en esta dirección, yo estaría leyendo, puedo dejarlo aquí, por ejemplo, en este amarillo. Si el más de ese señor estuviera aquí, yo estaría leyendo la corriente en esa dirección. ¿Sí? Yo estaría leyendo la corriente en esa dirección que se llama de sub A. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Que siempre voy a leer la corriente entrando por el positivo del guano. Y miren que yo estoy, por ejemplo, leyendo acá B, aquí está el positivo, entonces aquí estaría el negativo, de su N, ¿sí? De su N. Y miren que todos los parámetros tienen la misma referencia, el neutro, ¿sí? El neutro. Entonces miren que, por ejemplo, WA, el cual yo ¿no? B su N por I su A, por el coseno de teta, pero perdón, por el coseno, voy a dejarlo así, el ángulo de B su N, menos el ángulo de su B. Solamente a describir W. W que está leyendo. B sub Bn, si lo ven, si se dan cuenta. Esta tensión con respecto a esos B y N, por la corriente sub B por el coseno de alfa de sub Bn por I sub B. Y si ustedes entran en detalle con esto, el WC que está leyendo, desde sub Cn por I sub C, por el coseno de alfa de sub Cn, en el ángulo de sub C. Entonces, de manera general, la potencia trifásica sería WA más WB más WC. Y esto aplica tanto para carga balanceada y desbalanceada. Y para caso balanceado, WA es el mismo WB y es el mismo WC. WX, por decirlo así. Entonces yo puedo decir que la potencia trifásica es 3 veces la potencia monofásica o 3 veces la vectora de W. Entonces miren que finalmente, si yo tengo una carga YN, pues digamos que en el caso YN, pues yo sí tengo acceso al neto. Yo sí tengo acceso al neto. Pero miren que si es una carga balanceada, las tres lecturas van a ser iguales. Entonces, realmente, desde el punto de vista práctico, yo no necesitaría tres guantes. Yo para qué necesito tres guantes conectados. Entonces, voy a tener dos medias redundantes. Entonces, desde el punto de vista práctico, si usted, por ejemplo, una instalación eléctrica o una casa y sabe que una carga balanceada, si usted tiene acceso a una carga balanceada, y un sistema de 4x4, ¿será que yo necesito los tres hilos? Perdón, necesito los tres wattmetros, y si solo tengo uno, ¿qué puedo hacer? ¿Será que necesito los tres wattmetros? No. Si la carga balanceada, mire que con uno solo es suficiente. Con uno solo es suficiente, mire, porque las tres lecturas van a dar lo mismo. Y miren que con uno solo es más que suficiente. Es más que suficiente. Y recuerden que está viendo este wattmetro. Vamos a mirar con esto. De fase, y de fase, de fase, por de fase. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, por ejemplo. Ahí, casi nada. Tengan mucho cuidado con lo siguiente. Listo, aquí yo tengo ese amarillo. Ese amarillo, las tres fases. Voy a pintarlo otro color que no se vea. No sé, el neutro. Entonces, por ejemplo, que ustedes tengan A, B, C, neutro. Miren, usted tiene, por ejemplo, acá la vaina de corriente. No vaya a cometer el error de que, no vaya a cometer el siguiente error, mire, de que usted conecte este wattmetro así, conectarlo así, mire, más y menos.
Mire que aquí, ¿qué estoy leyendo? B sub AB por I sub A por un coseno de un ángulo. Y miren que aquí estoy viendo una tensión de línea por una corriente de fase. Entonces, decir de esto que la potencia trifásica es 3 veces W, eso sería un error. Eso sería un error porque yo estoy leyendo una tensión de línea por respecto a una corriente de fase, y algo totalmente diferente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, miren ustedes un sistema tetrafilar, tienen que darse cuenta, para con un solo wattmetro medir toda la potencia trifásica, tienen que tener mucho cuidado. Primero, corriente de fase y la tensión de fase de su aire. No sé, aquí, si ustedes lo ven así, ustedes llegan a decir, bueno, aquí yo tengo un wattmetro y un sistema tetrafilar, yo sé que un wattmetro me lee potencia trifásica, con un solo wattmetro puedo obtener la trifásica, pero tengan mucho cuidado cómo tiene que estar conectado para poder decir esto. Entonces, si usted lo ve aquí conectado, yo no puedo asegurar eso. ¿Sí? Eso sí, eso ya sí sería falso. Ya se sería falso porque estoy midiendo otro tipo de, mire que aquí tengo otro tipo de corrección. Estoy midiendo, no estoy midiendo, tengo que cumplir que tengo que mi tensión de fase, corriente de línea. Pero miren que corriente de fase, es la misma línea en ese caso. Pero miren que acá yo estoy leyendo otra cosa totalmente diferente, entonces sería un error decir esto. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con esto. Primero corroborar cómo está conectado esto. ¿Claro para todos? Considera el sistema trifásico tetrafilar, en términos del sistema trifásico tetrafilar balanceado, que se muestra en la siguiente figura. ¿Veis? Tengo una fuente trifásica, una fuente trifásica tetrafilar. Entonces, digamos que incluso si me hubieran dado algo como esto acá, ¿sí? Perdón, que me mueva. Si me hubieran dicho, me hubieran dado el dibujo así, yo ya sé que internamente, al decirme tetrafilar, yo sé que internamente la fuente tiene que estar conectada de esta manera, ¿no? Solamente hay una única forma de que la fuente esté conectada en sistemas tetrafilar. Este sistema Y-N-Y, entonces la única manera que la fuente se conecta es así: Y con conexión neutro disponible, ¿no? Y con conexión neutro disponible. Impedancia de línea, ¿no? Impedancia de línea. Y dos cargas trifásicas tetrafilares. Miren, si vean que esas dos cargas serían conectadas en Y, ¿sí? Y-N-Y, Y-N-Y. Esté listo. Vamos a empezar a leer el problema. La medida del wattmetro es de W1 igual a 400 watts. Ese es el wattmetro. Ese es el wattmetro. Vamos a revisar un momentico el wattmetro. Vamos por partes. ¿Qué quiere decir ese wattmetro? Miren que si, por ejemplo, yo le pongo nombres a estas fases, por ejemplo, esto es A, esto es B, y esto es C, y ese es el punto neutro, y ese es el punto neutro. Ah, bueno, otra cosita. ¿Cuál es la diferencia entre esta topología y la que nosotros siempre hablamos de la topología del wattmetro? ¿Cuál es la diferencia entre este dibujo y ese que usualmente le estoy mostrando, que yo le estoy mostrando? Básicamente, miren, más y más, y bueno, no lo voy a encerrar en círculos, sino en, no sé, cuadrado. Y otro por para que haga otra diferencia. Entonces, miren, yo tengo una bobina que tiene que estar conectada entre dos terminales. Básicamente es esto. Yo tengo aquí, esa acá serían los cuatro terminales, ¿sí? Lo que yo les decía. Esa acá, ese círculo, esa acá representa los cuatro terminales, es decir, ese y este, y ese y ese, ¿no? Y ese y ese. Pero miren esto. Esa acá, aquí viene la bobina, una bobina, en el cual internamente está, aquí hay una bobina, y aquí viene otra. Entonces miren que, y aquí consigue el otro terminal, miren que esto está conectada entre una fase y otro conductor, entre un conductor y conductor. Entonces eso de aquí es la bobina de tensión, ¿sí? Eso de aquí es la bobina de tensión. Y eso de acá sería la bobina de corriente, ¿sí? Este más pertenece a la bobina de corriente y este más pertenece a la bobina de tensión. Entonces, básicamente esto es lo mismo, solamente que aquí no muestra internamente las bobinas, sino que pues es como una cajita negra, básicamente. Pero es básicamente lo mismo. Ustedes ven aquí ese tipo de conexión de wattmetro, otra forma de representarlo. Ustedes ven aquí estos dos conductores así, entre dos fases, fase y neutro, por ejemplo. Entonces ya sé que eso es bobina de tensión, ¿no? Eso es bobina de tensión. Entonces W1 que está leyendo, ahora sí. Sale por verde. Está leyendo la tensión que está positiva en C y su negativo que sería ese que sería en el punto neutro.
por la corriente que viene por ese lado, que sería la corriente en la fase C, es decir, I sub C, es decir, por I sub C, por el coseno del ángulo de sub Cn menos el ángulo de sub C. Esto es tensión de fase, ¿no? Y ese es corriente de fase. Eso sería la lectura del wattmetro si yo me pongo a entrar en detalle el concepto, ¿no? Si yo me pongo a entrar como en detalle la definición, ¿no? Bien, el concepto, la definición. Pero miren esto. Estoy viendo tensión de fase y corriente de fase. Fuente trifásica balanceada, línea trifásica balanceada, carga trifásica balanceada. Entonces, con ese wattmetro, con ese único wattmetro que yo podría obtener, ¿sí? Con ese único wattmetro yo qué podría obtener. Con esa conexión, ¿qué podría obtener? Básicamente, yo puedo decir que la potencia trifásica es igual a 3 veces la lectura W1. Yo puedo obtener una potencia trifásica, simplemente multiplicando 3 veces esta lectura, ¿no? Y potencia trifásica con respecto a quién. Entonces miren que yo debo mirar lo siguiente. Entonces miren, ¿dónde está parado el wattmetro? ¿Dónde está parado el wattmetro? Entonces, el wattmetro, ¿qué está leyendo? ¿Qué está viendo? O bueno, estoy midiendo de aquí en adelante, o de aquí atrás, ¿sí? De aquí en adelante, de aquí atrás. Estaría en teoría, con esto de acá, con esta expresión de acá, leyendo la potencia trifásica de la línea más a la carga 1 más la carga 2. Es decir, que esto de acá es lo mismo que decir la potencia de la línea, ¿sí? La potencia de la impedancia de línea trifásica más la potencia trifásica de la carga 1 más la potencia trifásica de la carga 2. O eso mismo es aquí atrás solamente de un elemento que es básicamente lo mismo que la potencia de la fuente, de la potencia trifásica a la fuente, ¿no? Entonces, y eso tiene sentido, ¿no? Porque lo que genera la fuente es que consumen todos esos elementos que son pasivos, ¿no? Tienen que ser la forma de interpretarlo. Aquí para adelante estoy viendo, no que ese solo wattmetro lee esto, no que ese solo wattmetro lee esto que está acá, no. Mire que ese wattmetro lee solamente una potencia monofásica. Ese wattmetro solo lee una potencia monofásica, pero entonces a partir de esa lectura yo la puedo reescribir como potencia trifásica, multiplicándola por 3. Entonces, mira, aquí están las dos formas de verlo. Aquí están las dos formas de verlo, ¿sí? Aquí están las dos formas de verlo. Bueno, ahí iríamos al wattmetro. ¿Y cuánto es esa potencia trifásica? Ahora sí vemos el valor. De 3 veces por W1, que es esto, 400. Es decir, 1200 watts. 1200 watts. Listo, hasta ahí vamos bien. Continuemos. La medida en perímetro 1 es de cierto valor, ¿sí? Entonces yo tengo la medida de San perímetro. Entonces yo sé cuánta es la magnitud de las corrientes de línea que vienen por acá. I sub A, I sub B, I sub C. Sé las magnitudes. Y yo sé que esas son corrientes, bueno, el punto de isofasorial, pero yo sé que las magnitudes, como en la carga balanceada, yo sé que ya yo conozco la magnitud de las tres, ¿sí? Ya sé que son iguales, entonces ya yo tengo la magnitud A1. Lo que me está diciendo es que empezando la magnitud de la corriente de línea, que es 3.38 amperes. ¿Listo? Me dan el valor de la impedancia de línea, ¿no? Porque me están diciendo ahora, la impedancia de línea es de cierto valor. Entonces ya conozco el valor de esa impedancia. Ya conozco el valor de esa impedancia. Lo que haga. Entonces me está diciendo que la impedancia de línea lo está valiendo 438 más J 3 ohms por fase. En cada una de las fases. Ahora miren lo siguiente. De las dos cargas se conoce la siguiente información. De las dos cargas se conoce la siguiente información. La carga número 1. Entonces la carga 1. Entonces de la carga 1 me están dando la potencia trifásica. ¿Sí? Yo conozco la potencia de la carga 1 trifásica. Yo puedo decir que la S1 trifásica la tengo completa. Miren, la están expresando. ¿Qué es cuánto? 600 más J
150 volamperes, es decir, la corriente completa. Como eso es positivo, yo puedo decir que la carga 1 pues es un RL. Es una carga de RL, una carga inductiva, porque la parte imaginaria es positiva. De la carga 2, me están diciendo que solamente su Q trifásica es de 225 volamperes reactivos, ¿sí? No sé cuánto vale su factor de potencia, pero yo sé que es en atraso. Entonces, al decirme esto, es básicamente lo mismo que es acá. Factor de potencia en atraso quiere decir que la parte imaginaria es positiva, el ángulo es positivo. Entonces, yo también puedo decir que la carga es también inductiva, es decir, un RL, un R2 y un N2. Carga inductiva también. Una carga inductiva. ¿Sí? Dentro de la carga yo solamente conozco su parte imaginaria, ¿sí? Su parte imaginaria. Entonces me dicen, la parte primera. Calcule o calcular el valor de la tensión de línea en la fuente. Calcular el valor de tensión de línea en la fuente. Entonces vamos a aterrizar un momentico ese problema de la siguiente forma, para que nos demos cuenta de lo siguiente. Una alternativa clásica de resolver ese problema, ¿sí? De resolver ese problema es que yo, listo, todo es balanceado, yo puedo hacer un equivalente monofásico. Yo puedo hacer un equivalente monofásico, no sé, en la fase A. En el cual, pues yo vería lo siguiente, bueno, mi fuente, mi línea, y mis dos cargas, por decirlo así. Mi carga número 1 y mi carga número 2. Aquí yo tendría, por ejemplo, mi tensión de fase de su AN, mi corriente de línea, mi impedancia de línea que yo la conozco, y la carga 1 y la carga 2, ¿sí? La carga 1 y la carga 2. Entonces mi problema sería calcular esto acá. Mi problema sería calcular esto acá, ¿sí? Mi problema radica en calcular esto acá, ¿sí? Entonces, sería que de alguna manera, de aquí, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? De aquí, ¿qué tendría que hacer? Para calcular la tensión de la línea de la fuente, yo calcularía aquí el peso A N, por menos una LBK, y yo sé que la relación tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, más o menos 30 grados. Yo si aquí calculo la tensión de fase, tengo la de línea con esa relación. Entonces aquí, ¿qué tendría que hacer? Aquí podría aplicar aquí un LBK, ¿no? Aquí podría aplicar un LBK que me dice, ahora menos B sub N, o bueno, B sub N va a ser igual a la corriente de línea por la impedancia de línea más la tensión que hay acá, ¿no? Voy a poner aquí un B sub X más la tensión que hay acá. Entonces me toca empezar a calcular cosas como lo siguiente. ¿Quién es B sub X? ¿Cómo lo obtengo? Y de línea y lo demás. Entonces miren lo siguiente. Esas dos cargas, recuerden que yo las puedo volver una sola, ¿no? Estas dos cargas las puedo volver a una sola con los valores de potencia. Estas dos cargas yo las puedo volver una sola, pero con los valores de potencia. ¿Sí? Con los valores de potencia. Con los valores de potencia. Pero miren entonces que de la carga 1, yo solamente conozco esa información, ¿sí? De la carga 1 yo conozco. Yo podría aquí calcular, por decirlo así, la idea es que yo pueda calcular acá la S1 monofásica, y aquí yo podría calcular la S2 monofásica. De alguna manera yo las puedo calcular, ¿sí? Yo las calculo, ¿sí? Yo las calculo. Y empiezo a interpretar esa información y de alguna manera yo tengo S1 monofásica, S2 monofásica. Digamos que S1 monofásica ya la tengo en teoría, porque ya tengo la S trifásica, solamente dirección del río tengo. Y aquí solamente tengo la Q y de alguna manera obtener la P, que me hace falta aquí para obtener la K. Listo. Entonces eso yo lo podría ver al final como una sola carga. Y eso al final lo puedo ver como una sola carga, a la cual va a atravesar el suelo. Y entonces el peso de X, si nosotros recordamos, miren, la S, por ejemplo, la S equivalente monofásica, que es la S1 monofásica, a la S2 monofásica, ¿sí? Yo la podría aquí calcular y al final yo puedo decir que esa S equivalente va a ser igual pues a B, a la tensión peso de X, por la corriente de línea conjugada. Aquí
Todo bien porque aquí no tengo fasorial. Esa es la incógnita que necesito calcular. Pero el problema es que aquí, ese, yo solo tengo la magnitud. El ángulo aquí yo no lo conozco. Yo ese ángulo no lo conozco. ¿Sí? Yo ese ángulo no lo conozco. Entonces aquí me tocaría asumir el ángulo de suelo. Yo lo puedo asumir. Yo puedo decir que, por ejemplo, vale 0 grados. ¿Sí? Vale 0 grados. O vale el ángulo que usted quiera. Ya con eso usted tiene de su X fasorial. ¿Sí? Ya con eso usted tiene de su X fasorial. ¿Cierto? Ya lo tiene fasorial. Y luego ya tiene isósceles fasorial, ya tiene isósceles fasorial. Ustedes miren que aquí ya tendría todo esto fasorial, ya tendría todo eso fasorial, le hace el LDK, y al final con esta formulita y le da. Pero miren que esa pregunta, miren que como aquí no me dieron ningún dato de ángulo, como aquí no me dieron ningún dato de ángulo, a mí solamente me pueden preguntar es la magnitud de las tensiones de línea de la fuente. Es decir, a mí solo me pueden preguntar la magnitud. ¿Quién dice? Calcula el valor de la tensión de línea de la fuente. Aquí solamente me pueden hablar de la magnitud. No me pueden pedir las tensiones de línea, por decir las tienen no que calcula las 3 tensiones de línea. Y solamente me dan esos datos, digamos que, claro, yo lo puedo calcular, porque yo sumo ese ángulo. El problema es que la solución en ángulo tiene infinitas soluciones, porque depende de cuánto usted suma, si alguien nos sume 0 grados, si alguien quiso sumar 15, si alguien quiso asumir lo que quiso. Entonces, digamos que aquí solamente puedo calcular magnitud. Aquí solamente me pueden pedir la magnitud, porque listo, digamos que todo ese procedimiento, para yo poderlo completar fasorialmente, tiene que me hizo falta aquí información, ¿no? Miren que aquí me hizo falta información, me tocó asumirla y puedo asumirla como yo quiera. Entonces, soluciones de ángulo hay muchísimas, serían infinitas. Pero no importa la solución que yo dé de ángulo, la magnitud siempre va a lo mismo. Entonces, solamente eso tiene sentido que me pregunten la magnitud. ¿Alguna pregunta? Digamos que ese es un enfoque, ¿no? Ese es un enfoque, ¿sí? Ese es un enfoque del punto de vista del equivalente monofásico tradicional y pues digamos que tiene una serie de pasos. Voy a sacar otra forma a partir del equivalente monofásico y lo que voy a hacer acá, lo voy a ver tanto en el monofásico como en el trifásico. Ustedes miren una segunda forma y es lo siguiente. Primero, cambiar un poquitico la forma de pensar y es la siguiente. Pues si solo me dan magnitudes, pues voy a hacer todo eso como con magnitudes, a ver qué me pasa. Si solo me dan magnitudes, voy a tratar con magnitudes. Pero miren que me dan un montón de información interesante. Porque es que miren, yo tengo la potencia acá, aquí me falta información y digamos que, por ejemplo, acá yo conozco la impedancia del. Entonces, por ejemplo, miren, yo sé que la S es la fuente, esa ecuación de acá, ¿no? Esa ecuación de acá, pero eso es en P, ahora lo voy a hacer en S. La S es la fuente, monofásica, pues la P de la línea, monofásica, más la P de la carga 1 monofásica, más la P de la carga 2 monofásica. Perdón, las S. Las S. Monofásica. Donde eso ya sabemos que la tenemos completa, donde eso digamos que pues solo tengo Q, y esta pues no la conozco, pero miren que aquí, si yo me voy un momentico a la impedancia de línea, yo me voy un momentico a la impedancia de línea, ¿cierto? Si yo me voy un momentico a la impedancia de línea, yo conozco el valor de esa impedancia. ¿Cuánto es el valor de esa impedancia? 438 más J, 3 ohms. Y eso mismo ves sé que hay una magnitud de corriente que vale 3.38. Y recuerden que hay una expresión que me dice lo siguiente, que la S entonces es una impedancia, en función de corriente. Y impedancia, pues yo simplemente puedo decir que es la impedancia, es decir, la impedancia por la magnitud de la corriente al cuadrado, es decir, los 3.38 al cuadrado. Z por Z por la magnitud de la corriente al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto es? Así que déjenmelo en cartesiano. ¿Cuánto es? A su vez, ¿no? A su vez, automáticamente, línea balanceada, ¿no? Línea balanceada. Las tres magnitudes son iguales. Entonces yo de una vez puedo decir que la S trifásica, la S de línea trifásica, ¿quién es? Pues 3 veces esta, ¿no? 3 veces
la S de impedancia de línea monofásica. Es decir, multiplican esto por 3. Sería 150, ¿cierto? Más J. ¿Cuánto varía esto? 102.81. 102.81 por ampere, listo. La tengo tanto monofásica como trifásica, ¿no? Tanto monofásica como trifásica. Ustedes digamos que aquí ya tengo toda la información, ya tengo aquí toda la información. De aquí conozco una parte de la información. Aquí tengo la P. De aquí ya tengo la P. Y digamos que de aquí de alguna manera, ya ahorita lo miramos con más calma, ya tengo la información para calcular la S. ¿Sí? Ya tengo la información para calcular la S. ¿Sí? De aquí de alguna manera, y si yo tengo la P, yo ya tengo la P de la fuente, que es la suma de las tres P. Por aquí tengo la P monofásica, la fuente. La P de la fuente monofásica, ya tengo la Q2 monofásica. Entonces, digamos que si ustedes si se dan cuenta, ya ahorita lo entramos a mirar en detalle, podemos calcular la S completa. De aquí de alguna manera ya tengo la S completa. Ya tengo la S completa. ¿Y qué gano yo con eso? Ah, pues mire. Entonces, miren, ¿usted qué gana con eso? Si usted tiene la S de la fuente monofásica, es lo mismo que decir P sub a N por la corriente sub A conjugado, ¿sí? ¿Sí o no? O, como es un problema de magnitud, usted lo puede simplemente decir que la S de la fuente monofásica por B sub a N por I sub A. ¿Sí? Monofásica. Entonces, de aquí usted dice que B sub a N es igual, pues la S de la fuente monofásica, y entre la corriente. Y finalmente, diría que la tensión de línea raíz de 3 veces es la tensión de suelo. O raíz de 3 es una tensión de fase y le da solución al problema. ¿Sí? Le da solución al problema. Le da la solución al problema. Eso es el punto de vista del equivalente monofásico. Eso es el punto de vista del equivalente monofásico. Si usted lo hace aquí, si se da cuenta, esta potencia monofásica hizo el de la versión trifásica. ¿Quién es? ¿Cuánto le hace la fuente trifásica? La raíz de 3 veces la tensión de línea en la fuente o la corriente de línea en la fuente, en la cual usted simplemente despeja y le dice que la tensión de línea en la fuente es la S trifásica de la fuente, ¿cierto? Dividido entre raíz de 3 veces la corriente de línea en la fuente, de la cual usted ya conoce esa corriente, ya sabe que esa corriente es la de 3.38, y ya faltaría con esa ecuación, ¿sí? Con esa ecuación, o bueno, en la versión trifásica, esa ecuación en versión trifásica, obtener la S y obtiene la solución rápidamente, ¿sí? Y obtiene la solución rápidamente. Entonces miren que si usted entra en detalle con las definiciones de potencia, usted sí entra en detalle, miren que aquí llaman potencia, no información de potencia. Entonces con la definición de potencia usted rápidamente puede solucionar el problema. Lo puede solucionar así, es válido. Se va a tener una serie de pasos. Lo puede también hacer por equivalente monofásico. Y luego le toca hacer esta conversión. Pero si usted lo hace una vez con la ecuación de la potencia trifásica, o sea, eso de acá es similar a esto. Fíjate que aquí me toca hacer un paso adicional, pero con la ecuación de la potencia trifásica no llego. Entonces lo único que me queda hacer ahora es calcular la potencia trifásica de la fuente. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuáles son los dos planteamientos que vamos a partir? Bueno, primero que es esa ecuación de aquí la vamos a relanzar un poquito. Y es que decíamos que la S de la fuente trifásica es igual a la potencia compleja, ¿sí? A la potencia compleja de la línea trifásica, a la potencia trifásica, a la potencia trifásica compleja de la carga 1 y la potencia trifásica compleja de la carga número 2, ¿sí? Y que si obtengo esa ecuación, si obtengo la potencia trifásica, si obtengo la potencia compleja trifásica de la fuente, a partir de esto, con la relación de tensión y corriente, o sea, la relación de S igual a raíz de línea por I línea, obtengo la corriente de línea, y esa corriente de línea ya la tengo. Pero recuerden que esa potencia, ¿qué datos tenemos? Esos son los datos que me están entregando. Carga 1, carga número 2, la potencia de la fuente, y la potencia de la línea, que recuerden que esa es la potencia de la fuente, ¿sí? Esa es la potencia de la fuente, pero trifásica, ¿sí? La potencia de la fuente, pero trifásica. Entonces yo sé que la S de la fuente, esa aquí, ¿quién va a ser? Esa aquí, ¿quién va a hacer la suma? Entonces voy a tener que, eso va a ser igual a ¿quién?
la potencia de la línea, ¿sí? Que sería 150 más J, 102.81, ¿cierto? Más quién más S1, que ya me dan 600, más J 150, más eso aquí que sería P2 más J, perdón, más J 225. Eso mismo que decir, bueno, 150, bueno, 150 y 600 serían 750, más P2, más J, por favor me ayudan con esa suma, ¿cuánto le da? ¿Cuánto da esa suma a las J? ¿Cuánto da la suma de las J? Listo, 477,81. Aquí me falta este valor de P, ¿no? Aquí, eso sería entonces la P trifásica y esa la Q trifásica, que eso sería tanto en la fuente como en la carga, ¿sí? Digamos que, bueno, estos dos resultados son tanto en la fuente como en carga, ¿no? Porque, pues, lo que entra a la fuente es lo mismo que consume. Pero miren que de la fuente, yo ya conozco la P. Miren que yo de la fuente ya conozco la P. Entonces ya yo sé que esa sería 1200. Entonces yo ya sé que la S trifásica de la fuente, eso sería la S trifásica de la fuente, eso sería la S trifásica de la fuente. Pero miren que yo ya conozco la P total, ya yo conozco esta, ya me la están dando el ejercicio, miren, yo ya lo conozco, entonces yo puedo decir rápidamente que eso es lo mismo que decir 1200 más J 477.81, porque hay que llamar la P total. Entonces quiere decir que en ese orden de ideas yo podría decir que P2, ¿de quién va a ser? Eso me tiene que dar 1200, ¿sí? Es decir, 1200 menos 750, pues me da P2, entonces ¿eso cuánto sería? ¿Eso cuánto sería? ¿450? Señor. ¿Cuánto y cuánto igual? O sea, automáticamente también obtuve P2. Y yo podría expresar la carga 2, yo podría expresar la carga 2 como la S2 trifásica, simplemente como 450 a J 225 volanteros. Listo. Ya tengo eso. Entonces, ahora sí, vengo para ese planteamiento, ¿no? Vengo para ese planteamiento, que me dice lo siguiente. Entonces, la tensión de línea en la fuente, la tensión de línea en la fuente va a ser igual, o magnitud, arriba, la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja, ¿no? Entonces, la magnitud, entonces sería 1200 al cuadrado más 477.81 al cuadrado, eso lo hago medio, dividido entre radio 3 veces, por la corriente, que es 3.38. Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto da la tensión de línea de la fuente? 220. Entonces, ¿cuánto da esa operación? ¿Cuánto da esa operación? Listo, 220,62. Oh. Y ya con eso, resolvimos, ya con eso, resolvimos la parte A, ¿no? Ya con eso resolvimos la parte A. ¿Sí? Ya con eso resolvimos la parte A. Ustedes me dicen calcular el valor de la corriente de línea en la carga, ¿no? Entonces, listo. Aquí viene la corriente de línea que nosotros ya nos dieron, ¿no? La cual se reparten esas dos corrientes de línea. Voy a llamar corriente de línea 1, corriente de línea 2, ¿cierto? Corriente de línea 1, corriente de línea 2, ¿sí? La que me están esa es la que me están haciendo de pregunta. Esa es la que me están haciendo de pregunta. Entonces, miren que yo puedo plantear con la misma filosofía, ¿sí? Es decir, en función de eso de las potencias, ¿no? En función de eso de las potencias. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Yo sé que estas dos cargas las puedo volver como una sola, ¿no? Yo puedo decir que estas dos cargas son una sola, ¿sí? Una carga equivalente. Y esas dos las puedo ver como una carga equivalente. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer?
pues una carga equivalente la tengo que sumar, la puedo sumar tanto en impedancia como en potencia, ¿sí? Pero en impedancia, ¿qué sería? Si yo tengo esa impedancia y esa impedancia, pues hago el paralelo cada una de ellas y la vuelvo una sola, pero desde el punto de vista de las cargas, desde el punto de vista de la potencia, pues yo digo que la S equivalente va a ser igual a la S1 a la S1 más la S2. Y ojo, que esto yo estoy hablando del punto de vista trifásico. Trifásico y trifásico. ¿Qué gano yo con saber esto? ¿Qué gano yo con saber esto? Entonces se va a tener una cajita, básicamente. Esas dos las puedo ver con una cajita. ¿No? Por aquí sería la S equivalente, trifásica. Por aquí sería la corriente de línea. Miren. Y la relación de potencia me dice que la S de la equivalente trifásica es igual a raíz de 3 veces la tensión de línea, entonces en este caso una carga por la corriente de línea. De aquí, ¿quién puedo despejar? De aquí, ¿quién puedo despejar? Porque esa ya la tengo, ¿no? ¿Esa cuánto es? ¿Esa cuánto es? ¿S1 cuánto es? 600 más J, 150. Más. ¿S2 cuánto es? 450 más J, 225. Es decir, que yo ya tengo, con esa operación, si hago la operación al final, yo puedo decir que la S equivalente trifásica, ¿cuánto le da esto? Si quieren, déjenmelo así en cartas. Sería 1050 más J, 375, eso es lo correcto, ¿verdad? Sí, señor. Listo, ya tengo la S, y aquí puedo sacar la magnitud. De aquí yo puedo obtener la magnitud, listo. Entonces ese dato ya está. Ese dato ya está porque ya sabemos que vale 3.38. Entonces de aquí obtengo tensión de línea. ¿Y qué gano yo con saber la tensión de línea de carga? Pero resulta y pasa, bueno, B suele X, ¿no? Tensión de línea de carga que es no B suele X, sino que pues por la probabilidad. Mire que esos dos líneas están conectados. Nodo verde, nodo morado y nodo amarillo. Está conectada entre verde, fucsia y amarillo. En cambio, este también, ¿cómo están conectadas las dos cargas? ¿Cómo están conectadas esas dos cargas? Bueno, también están conectadas aquí abajo por ese lado. Están conectadas en los mismos par de puntos. ¿En qué? Paralelo. En paralelo, entonces comparten la misma tensión. Entonces comparten la misma tensión. Al compartir la misma tensión, yo puedo decir de una vez que la S2 trifásica es igual a raíz de 3 veces TDLX, que es este que está acá, por la corriente línea 2. Entonces miren que yo acá ya puedo resolver el problema, ¿no? Yo acá ya puedo resolver el problema. Con eso ya resuelvo el problema. Entonces vamos por partes. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa ecuación de acá, vuelvo a ver, ¿no? 1050 más al cuadrado más 375 al cuadrado a lo 1/2 va a ser igual a raíz de 3 BLX por 3.38. Entonces, por favor, me van despejando cuánto vale BLX. Y de inmediatamente lo que vamos a hacer es que aquí voy a decir, eso acá cuánto es, 450 al cuadrado más 225 al cuadrado a la 1/2 va a ser igual a raíz de 3 veces. Ya me ahorita el valor de BLX y la magnitud por I sub L2. Entonces, de aquí me van a decir cuánto vale I sub L2. Entonces, ¿cuánto da esto de acá? ¿Cuánto le dio? Entonces, 190.44 me da la tensión de línea de la carga, de las cargas, y ese es el dato que me hace falta aquí, ¿no? 190.44, y miren, ya aquí puedo despejar I sub L2. Entonces, ¿cuánto es esa corriente? Haciendo ese despeje aquí, ¿cuánto me haría I sub L2? ¿Cuánto es la corriente de línea? La carga número 2, ¿cuánto sería? 1.52, y con eso resolvemos el problema, ¿sí? Y ya con eso resolvemos el problema, ¿sí? Ya con eso acá resolvemos el problema, ¿sí? Entonces miren que al final lo que me pueden preguntar, como decía acá, el valor de la corriente de línea cargada, miren que esa no es una única, ¿no? Aquí también en la carga 2, ¿no? Si se dan cuenta, en la carga 2 tienen 3 corrientes de línea, esta y esta, pero pues las tres, pero como lo que yo les decía, como los datos que vienen inicialmente, no me da ningún ángulo y me toca asumir, entonces lo que yo puedo preguntar son valores de magnitud.
Son valores de magnitud. Yo sé que esas tres magnitudes son iguales, ¿no? Van a tener desfase entre ellas de 120 grados, pero eso se va a cumplir. Pero entonces el problema es que la solución del ángulo pues, puede ser infinita. Va a ser infinita porque eso va a depender de lo que usted suponga ángulo, ¿sí? Pero entonces no importa el ángulo que usted suponga, si lo quiere hacer en función de ángulo, pues esta magnitud da lo mismo. En estos casos, pues ya digamos que si usted le dan valores de magnitud, usted también puede traer en función de la magnitud y también tiene lo mismo. Usted puede traer en función de la magnitud y también tiene lo mismo. Entonces, ya desarrollamos lectura de igual metro para sistemas tetrafilares, ¿no? Para sistemas tetrafilares, ¿sí? Sistemas tetrafilares, ¿sí? Donde nuestra referencia X, recuerden que nuestro problema inicial, ¿no? Yo tengo este X aquí volando, ¿no? Porque como volando, ¿por qué? Porque pues puede que sea un sistema de 4 hilos. El sistema de 4 hilos, pues el X tiene que ser la N. Ahora vamos a mirar el sistema de 3 hilos, acá hace referencia, ¿no? Acá hace referencia ahora con el sistema de 3 hilos, ¿no? Y recuerden que, bueno, entonces ya hablamos para sistemas de 4 hilos, pues que yo tengo 3 wattmetros, ¿no? Pero que en condiciones balanceadas con uno solo es suficiente, ¿no? En condiciones balanceadas con uno solo es suficiente. Y en desbalanceadas, pues sí necesitaría los 3 wattmetros. Ahora, ¿cuál es lo siguiente cuál es la introducción de lo que vamos a ver para la próxima clase? Ustedes miren que, por ejemplo, vamos a traer ese tema, lo ponemos por acá. Y bueno, esa línea acá, a ver. Poner estos puntos por acá. Y ahora ahí si van por la línea. Uy, perdón. Voy a suprimir acá primero. Coge esa línea, mejor que no estaba metida con otra cosa. Ahora sí, me traigo el esquema original. Y ahora nos vamos para sistemas sistemas trifilares, ¿no? Ahora lo que vamos a hablar son de sistemas trifilares. Entonces, como es 3 sistemas trifilares, solo tengo A, B o C. Solamente tengo A, B o C. En los tetrafilares solo tendría A, B, C y N, ¿no? En este caso solamente tengo A, B y C. En los tetrafilares, A, B, C y N. Entonces quiere decir que X tiene 3 opciones. O X es igual a A, o X es igual a B, o X es igual a C. ¿Sí? Cualquiera de las 3, ¿no? Entonces quiere decir que el X se nos tiene que volver automáticamente uno de esos 3, ¿no? Quiere decir que el X se nos tiene que volver automáticamente uno de esos 3. Entonces, no sé, voy a tomar uno al azar, no sé, voy a decir, no sé, que X igual a C, por decir algo. ¿Qué sucede si X es igual a C? Entonces, miren qué sucede. Voy a traerme esto para acá. Y es que primero, esa línea acá, pues ya no existiría. Vamos a ver. En color blanco. Esa línea acá, pues, va a ser C, ¿no? Esa línea acá va a ser C. Sí, entonces voy a borrar antico esas patitas de acá. Borrar antico esto. Borrar antico esto. ¿Sí? Entonces, la línea X va a ser C. Entonces, X va a ser igual a C. Entonces, X va a ser igual a C. Entonces, miren que este wattmetro, por ejemplo, ya no va a estar conectado en X, sino que ahora va para C. Entonces, esta patita aquí, tomaría ese brinco acá, y se conectaría en C. Este de acá quedaría conectado acá. Miren que ese que sale aquí ahora conectado acá, y ese de acá quedaría conectado acá. Y este de acá quedaría conectado acá. Entonces, miren que pasa una curiosidad. Miremos, centrémonos en ese wattmetro, pueden cerrar acá. ¿Qué está leyendo el wattmetro C? Miren que este punto de acá sería el mismo acá porque digamos que esta bobina es ideal, es decir, esa bobina tiene impedancia cero, ¿no? Bobina ideal. Entonces yo estoy leyendo la tensión positiva en C y negativa en C. Estoy leyendo B sub C por la corriente que viene por acá, que sería la I sub C por el coseno del ángulo de B sub C, menos el ángulo, perdón, menos el ángulo de I sub C. Pero es que miren esto.
Recuerden que sub C es una diferencia potencial, es decir, S positivo y S negativo, es decir, B sub C menos B sub C, pues esto daría 0. Entonces, ¿cuánto da la lectura de este wattmetro? Conclusión. Si esto es 0, pues por cualquier cosa esto sí me va dando 0 watts. Entonces lo que está sucediendo es que este wattmetro acá me está sobrando, ¿no? Lo que quiere decir es que este wattmetro acá me está sobrando, me está estorbando. ¿Sí? O sea, es decir, que este wattmetro aquí no está haciendo nada. Los únicos dos wattmetros que parece ser que me van a arrojar lectura y es lo que vamos a analizar en la próxima clase. Entonces lo que nos va a quedar es analizar qué me está arrojando lectura estos dos señores. Ya yo sé que este me está arrojando 0. Entonces básicamente yo puedo reescribir el dibujo. Yo puedo reescribir el dibujo de esta forma. O yo puedo redibujar el dibujo de esta forma. Entonces, miren, básicamente lo que hice fue reacomodar el dibujo. Miren, ¿cuál es el dibujo que me queda equivalente? Pues ya yo sé que ese wattmetro no me está haciendo nada. Cuando ve que igual a 6, entonces lo elimino. Entonces miren que solamente dejo el wattmetro A y el wattmetro B, ¿sí? Entonces yo solamente dejo el wattmetro A y el wattmetro B. Entonces vamos a dejar de indicar las lecturas. Entonces vamos a indicar la lectura. Entonces el wattmetro A, ¿qué está leyendo? Entonces miren, esa es la vaina de tensión. Más acá, menos acá, entonces me está leyendo B sub A B. Esa corriente acá que sería I sub A por el coseno de B sub A B menos I sub, perdón, por el coseno del ángulo de B sub A B menos el ángulo de I sub A. Y ese wattmetro saliendo positivo acá, negativo acá, entonces me está saliendo W que me está saliendo B sub positivo en B, negativo en C, por esa corriente que sería I sub B, por el coseno del ángulo de B sub BC menos el ángulo de I sub B. Entonces ya, listo, ya tenemos la lectura de los wattmetros, ya tenemos la lectura de los wattmetros. Y con esto va a ser el punto de partida, ese va a ser nuestro punto de partida para la próxima clase, analizar qué está sucediendo con esa lectura. ¿Listo?